Hoy es el día 115 del año. Faltan 250 días para que termine el 2025 y vamos 500 días del gobierno de Javier Milei. No podemos hacer un análisis de tal franja temporal, pero esta última semana es un botón de muestra. Murió Jorge Bergoglio, el Papa argentino Francisco I, causando revuelo mundial que dicho acontecimiento merece. Y todos salimos a charlar y a discutir. ¿El Papa progre? ¿El que hizo algo pero le faltó? ¿El principal dirigente de una institución inquisidora como la Iglesia Católica? ¿Algo de eso, todo eso y más? Entre ateos tristes, católicos enojados y progresistas huérfanos, Cristalina Georgieva, la actual directora del FMI, se sacó una foto con Federico Sturzenegger, el ministro nacional de Ajuste y Recortes, en la que ambos portaban un prendedor con forma de motosierra, un sereno regalo que le llevó Fede. En el plano interno, el país se dirige a elecciones en octubre. Es muy importante que no se descarríe la voluntad de cambio, sentenció Cristalina en una conferencia de prensa y amplió. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se esté materializando, pero insto a Argentina a que mantenga el rumbo. Cerró sin sonrojarse. Si bien es conocida la voluntad del FMI de someter de forma imperialista a los países endeudados, en las últimas décadas venían manteniendo un discurso de no intromisión en la política local. Georgieva decidió cruzar esa línea. Se vuelve aún más claro que para terminar con los planes de ajuste hay que romper con el FMI. El FMI apuesta a Milei porque considera que es la mejor opción en la actualidad para seguir saqueando a los trabajadores de Argentina para garantizar las ganancias de los grandes empresarios y los fondos de inversión especulativos. Entonces, ¿qué hacemos los trabajadores? En primer lugar, conocer nuestra historia. Así como a cada chancho le llega su San Martín, a cada onganía le llega su cordobazo. No nacimos ayer. Las y los trabajadores como clase somos la acumulación de luchas, con victorias y derrotas, y conquistas que nos precedieron. Recuperar ese conocimiento se vuelve fundamental. En segundo lugar, reconocer quién es quién en cada pelea. No es posible una salida de nuestra clase con quienes les votan las leyes a Milei, fingen demencia dentro del Senado cuando cada miércoles reprimen a los jubilados o aprueban presupuestos y salarios de hambre. Ni siquiera con sus representantes dentro de nuestros gremios que parecen oficinas de representación. La defensa de la universidad pública movilizó a miles y miles de estudiantes y también de familias que no están dispuestas a resignar una educación pública gratuita y de calidad. ¿Por qué aún no se organizaron asambleas para discutir la necesidad de una tercera marcha nacional? Y por último, y no menos importante, es necesaria una clara política de independencia de clase y que nos agrupe a todos, a las mujeres, a los jóvenes estudiantes, a los obreros, a los jubilados. Tiene que crecer la resistencia desde abajo, en las calles, en cada gremio, lugares de trabajo y estudio. Tenemos que discutir cómo nos coordinamos para apoyar las luchas, empezando por los jubilados, pero también para defender el salario, los puestos de trabajo, la salud y la educación pública. El jueves que viene es 1 de mayo, ¿qué vamos a hacer? Organizados podemos poner en pie una alternativa a la burocracia sindical y fortalecer la lucha para derrotar a este gobierno de derecha que vino por nuestros derechos. Te invitamos a quedarte en el programa de hoy para que juntos veamos hacia dónde vamos. Volvemos en Con la Tuya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un nuevo programa de Con la Tuya. En este momento, bueno, y dijimos que íbamos a hacer un especial del Día de los Trabajadores, de los trabajadores. Por eso también empezamos, bueno, con la editorial a cargo de mi compañera coequiper Nadia Smuch. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes también, obviamente, como todos los viernes, a Fernando Luna, nuestro columnista también, a coequiper. Bueno, tenemos en los controles del como siempre, como todos los viernes, Marcos Gralo. Buenas tardes, Marcos. Y bueno, y acá lo tenemos a Maxi Kevorkian también manejándonos un poco las cámaras del día de hoy. Bueno, nada. Gracias, Nadia, por la editorial. La verdad que, bueno, está bueno para pensar, ¿no? Todo lo que veníamos planteando. Creo que definitivamente la noticia de la semana fue el fallecimiento de Francisco. Pancho primero. Sí. El Pancho primero, tal cual. Y bueno, ahora quería arrancar con así como una pequeña síntesis de algunas de las noticias de la semana. La principal, bueno, estamos escuchando un temazo de Ella Fitzgerald, y la razón por la cual traje este tema es porque justamente un día como hoy, en 1917, nacía Ella Fitzgerald.
Así que hoy sería el cumpleaños de Ella Fitzgerald y hay un par de cumpleaños más que hoy no los trajo nadie, los traje yo. Primero, hoy es el cumpleaños de Al Pacino. Actorazo. Mira. Actorazo. Sí, Al ¿Cuánto Pacino. cumple, sabemos? Es de 1940, hagan la cuenta, chicos, no sé. Mi abuela es del 48 y tiene 77, o sea que tiene 8 años menos que tu 8 años más que tu abuela. Me lo sabía con 80 manzanas. y pico, 80 y pico. Bueno, 80 y Redondeamos pico. el 80 y Qué pico. loco, ¿no? Bueno, actorazo y encima no nos vamos a poner a hacer matemáticas en vivo. Siempre nos sale mal. Por algo nos dedicamos a las humanidades. Bueno, después, en 1863 se comenzó la construcción del ferrocarril central argentino. Curioso, dato curioso. Creo que a ¿Sabés nadie... que yo soy muy fan de los ferrocarriles. Sí. Y muy conectaría, fue el ferrocarril que conectó después a Rosario y Córdoba. fanática. Claro, después se llamó Ferrocarril Central Córdoba y hizo el tramo. Hoy existe, es una red que existe hoy en día que une Buenos Aires con Tucumán. Hace Después Buenos se Aires, privatizó, Rosario. después Sí. se volvió a estatizar, bueno. Y Ya ahora- conocemos la historia de los ferrocarriles argentinos. Y ahora no ¿no? sabemos. Y ahora, bueno, Esperemos. veremos. Bueno, y también está el cumpleaños de Albert King. Y después dos noticias cortitas, breves, que tenía ganas de contar. Primero fue, bueno, otra de las noticias que, bueno, no la verdad es que con el fallecimiento de Francisco quedó tan olvidada como el mismo lunes, tipo, que se separó Milei y Yuyito González. Bueno, ahora sí, Ah, cerrá todo, nos vamos. Tachame la Momento doble. serio. Sí, no. Aparte, a mí, la declaración de Yuyito González no tiene desperdicio. Vayan a buscarla en internet, tipo, la chabona diciendo, me van a estar esperando 200 millones de personas para que dé explicaciones, tipo, ya me Estaba el imagino meme de Travolta. No, aparte me lo imagino, tipo, saliendo del estudio, tipo, con una planta rodadora en el medio de la calle. No había un alma, todos preocupados por el ¿Te fallecimiento de imaginas si Francisco. tuviesen que hacer separación de bienes? Si tuviesen la casa, hubiese sido muy interesante. No, muy gracioso. Los perros, ¿con quién Aparte, se quedarían? No solo eso. O sea, recordemos que Yuyito González también estuvo con Menem en su momento. Ajá. Bueno. Tiene prontuario. Sí, presidencial, aparte. Y bueno, y otro dato curioso que pasó esta semana, que fue muy loco. Bueno, empezaron las teorías conspiranoicas con el fallecimiento de Francisco, obviamente. Como no podía ser de otra forma. Una de las más populares, que por lo menos fue la que más me llegó a mí por redes sociales, es el tema del número de socio del Papa Francisco en el carnet de San Lorenzo, de afiliado. El número era el 88.235. Me lo acuerdo ¿por qué? Porque en realidad dicen que no podía ser una coincidencia que el Papa falleciese a las 2:35 de la Horario de mañana Roma. y tenía 88 años. O sea que todo el mundo salió, lo loco fue que todo el mundo salió a jugarle a la lotería al 88, que dicho sea de paso en los sueños es el Papa. Encima, ¿Qué cosa? Me parece. más coincidencias imposible y encima, bueno, nada, obviamente muchas personas le jugaron el 88 y no va que sale el 88 en la Lotería Nacional, así que tipo, la lotería colapsadísima por todas las personas que habían salido a jugarle al 88. Así que bueno, nada, estas fueron algunas de las noticias, obviamente, como para tener un momento chimentero, y en este momento quiero empezar con el tema principal del día de hoy. Hoy vamos a arrancar a charlar sobre, bueno, sabemos la semana que viene, el día jueves, es el Día de los Trabajadores. Y tenemos con nosotros en este momento a Raúl Godoy. Raúl, quería contarles, Raúl actualmente miembro del MAC, del Movimiento de Agrupaciones Clasistas, fue trabajador de la fábrica Sanón, muy importante, creo que históricamente es conocida a nivel mundial por la lucha que llevaron adelante para recuperar la fábrica. Tienen una fábrica que después de... Las gestiones obreras. Sí, no solo eso, sino que después de 20... ¿Cuántos años? 23 años continúa bajo gestión obrera.
Es obviamente militante trotskista, miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas, y tiene, bueno, una gran tradición de lucha. Y bueno, nada, queríamos charlar un poco con él para hablar sobre el Día de los Trabajadores. Fer. Hola, Raúl. Bienvenida. Bienvenido, obviamente, bienvenido. Estamos acá totalmente emocionados y contentos. La verdad, a mí particularmente me interpela muchísimo porque parte de la razón por la cual hoy soy militante del PTS es justamente por la historia de la lucha de Zanón, así que realmente es un placer poder estar compartiendo mesa con Raúl. Qué responsabilidad. Bueno, buenas tardes, agradecido la invitación acá a la radio de la universidad y bueno, desde ya poder compartir un pedazo de espacio y de tiempo para charlar un rato. Sos una de las personas más idóneas para justamente contar qué es el 1 de mayo para los trabajadores, porque muchas veces se dijo el 1 de mayo el Día del Trabajo con los patrones, pero nosotros sabemos que es otra cosa. ¿Qué es, Raúl, el 1 de mayo? Solteros contra casados. Es la típica, lo típico que se hacía. No, bueno, el 1 de mayo es muy importante traerlo a colación porque, es de alguna manera actualizar parte de la historia de nuestra clase, ¿no? Y parte de la historia de nuestra clase es la lucha por las conquistas, y justamente el 1 de mayo tenía una connotación histórica muy importante, que era una huelga que se hacía a nivel internacional con un pliego de demandas que centralmente estaba basado en la necesidad de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. No era la consigna que tenía este movimiento en todo el mundo. Y para todos los 1 de mayo, bueno, se impulsaba una huelga internacional de trabajadores. Y bueno, en una de esas huelgas, una movilización en la que hubo una represión brutal. Bueno, la mayoría de los 1 de mayo con huelga eran reprimidas, digamos, ¿no? Y bueno, ahí arma la policía una provocación, hay una represión brutal, hay una provocación. Vuela una bomba, cae un policía y bueno, encarcelan a varios dirigentes, entre ellos a ocho referentes anarquistas en la ciudad de Chicago, que los llevan a la horca. Y desde ahí en más, bueno, el 1 de mayo se transformó en una bandera de lucha y en una fecha que unía a toda la clase obrera del mundo por ese pliego de demandas. Y bueno, ahí se hicieron conocidos, digamos, porque a los 8 conocidos como mártires de Chicago fueron llevados a un juicio con pruebas falsas, ¿no? Muy típico de la justicia burguesa, en la que finalmente después de ese proceso los condenan a la horca. Y esa es la fecha que recordamos los trabajadores. Como bien dicen ustedes, por ejemplo, en muchos lugares del mundo los gobiernos trataron de adaptar esa fecha para que no sea una fecha combativa, que no fuera una fecha de lucha, sino que más bien se transformara en una recordación. Acá en la Argentina particularmente, la fiesta del trabajo, le decían, claro, ¿no? Y había una canción, hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios, no sé cómo cuerno decía, pero era algo así. Bueno, era terrible, imagínate que esa lucha de la clase obrera convertida en una cosa así. Pero bueno, no tenía nada que ver con eso, sino verdaderamente con... Y en uno de los pocos lugares, de los pocos países donde no es feriado, por ejemplo, de Estados Unidos. Sí, que fue es el Labor Day, pero es como el día del trabajo, no es del trabajador, es como algo abstracto. ¿Es el 1 de mayo? No, por eso, no es feriado. Tienen un día del trabajo, pero es como... Claro, nada que ver. El trabajo como una cosa así, abstracta, claro, puede ser cualquier cosa. Claro. Yo trabajé acá un pedacito del discurso de George Engel, que fue uno de los condenados a la horca. Mientras que Raúl hablaba, me acordaba que en el momento de los juicios la prensa jugó un rol fundamental. Constantemente las tapas de los diarios eran presionaban en contra, obviamente, de los huelguistas. Sí, pero claro, hay muchos estudios que analizan eso, del papel fundamental que tuvieron incluso en esos años. En su alegato, George Engel decía: es la primera vez que comparezco ante un tribunal americano y en él se me acusa de asesinato. ¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma razón que tuve que abandonar Alemania. Por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Aquí también, en
esta libre república, entre comillas, en el país más rico del mundo, hay muchos obreros que no tienen lugar en el banquete de la vida y que como parias sociales arrastran una vida miserable. Aquí he visto a seres humanos buscando algo con que alimentarse en los montones de basura en las calles. ¿En qué consiste mi crimen? ¿En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social en que sea imposible el hecho de que mientras unos amontonan millones utilizando las máquinas, otros caen en la degradación y en la miseria? Así como el agua y el aire son libres para todos, no existía Edesur ni Natur, ni, o sea, No. vemos, ¿no? Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. En la noche en que fue arrojada la primera bomba en este país, yo me hallaba en mi casa. Yo no sabía ni una palabra de la conspiración que pretende haber descubierto el Ministerio Público. Es cierto que tengo relaciones con mis compañeros de proceso, pero algunos solo los conozco por haberlos visto en reuniones de trabajadores. No niego tampoco que haya yo hablado en varios mitines, afirmando que si cada trabajador llevase una bomba en el bolsillo, pronto sería derribado el sistema capitalista imperante. Es mi opinión y mi deseo, tranqui. Yo no combato, esta parte me mata, chicos. Yo no combato individualmente a los capitalistas, combato el sistema que le da privilegio. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás yo lo desprecio. Desprecio el poder de un gobierno inicuo, sus policías y sus espías. Nada más tengo que decir. Excelente. Espectacular, súper actual, o sea, nada, dice, se apropian, tienen miles de máquinas, se apropian de todas esas ganancias y los trabajadores estamos lanzados a una vida de miseria, o sea, nada que haya cambiado en los últimos 150 años de historia del capitalismo. Qué importante, La vigencia, ¿no?, del 1 de mayo, la vigencia de la lucha de los trabajadores y la vigencia de estas ideas de emancipación, ¿no? Cuando te venden el cuento de la libertad y en nombre de la libertad, en realidad lo que están hablando es de su propiedad. Claro. No la de tuya, sino... No, totalmente. Entonces, esta lucha tiene una vigencia enorme, sobre todo también para transmitirle a las nuevas generaciones. A los laburantes ningún derecho nos fue regalado, ni por la doctrina de Perón, ni de ningún gobierno de ningún tipo. Es decir, fue arrancado con la lucha y tenemos mártires, tenemos compañeros que han pasado cárcel, persecución, etcétera, para la conquista de cada uno de los derechos. Por eso es tan importante también defenderlas, ¿no? Levantar esas banderas, retomarlas, y los 1 de mayo es un día de reflexión, es un día de organización, es un día de lucha, y bueno, así también lo queremos conmemorar este 1 de mayo también, más en esta época actual, que vamos a tener una jornada de encuentro, que bueno, después vamos a hablar y vamos a hacer una invitación particular. Totalmente. No. No me voy a desayunar la cena. No, lo que hay algo interesante también que a mí siempre me queda resonando, porque cuando nosotros decimos esta deformación que hay dentro de esas cosas que hay deformadas del día del 1 de mayo, son muchas veces las cenas en los sindicatos, claro, con toda la burocracia sindical y a veces alguien de la gerencia, pero también entender un poco eso, o sea que, porque la discusión del rol de los sindicatos está muy actual también, desde que si para o no para, pero también en todas estas situaciones. ¿Qué tendría que ser para los trabajadores el sindicato? Mirá, hay que retomar un poco la tradición, y es verdad que hay una degradación enorme de las organizaciones obreras, pero el problema no son las organizaciones obreras, sino los dirigentes que se atornillan en ellas, y lo que siempre fue una herramienta de organización de los trabajadores para pelear derechos, en muchos casos lo transforman al revés, en un control por parte de los gobiernos, de las patronales, sobre burócratas sindicales que controlan a los trabajadores. Entonces hay una disputa, son territorio en disputa los sindicatos. Es decir, nosotros no los vemos tal cual son, es decir, no se puede llegar a un sindicato y simplemente habitarlo o gestionarlo, sino que hay que revolucionarlo. Desde ese punto de vista, uno parte de la base. La organización sindical es una primera organización, una organización primaria de los trabajadores, donde la gente se agrupa. Ahora, pensado desde hoy, con la atomización que hay, con la división que hay, que vos entrás a una fábrica, imagínate cualquier lugar de laburo, tenés efectivos, contratados, terciarizados, por agencia. Es decir, entonces, un sindicato que no tiene en cuenta esta división y esta atomización está
destinado a ser un sindicato burocratizado o a ser un sindicato inútil. Entonces, un sindicato recuperado tiene que contener a estos sectores, y no solamente eso, sino mirar del portón para afuera, porque la vida no termina en el portón de la fábrica, ahí empieza. Entonces, es muy importante también la relación con los millones de pibes y pibas precarizados y precarizadas que no tienen representación, con gente, con la comunidad que no tiene representación, con gente que, bueno, que padece planes económicos sin tener ni siquiera ni sindicato ni nada. Entonces, los sindicatos, para poder existir hoy y tener una mínima fuerza vital, tienen que relacionarse primero con la totalidad de los trabajadores, pero después también con la comunidad, es decir, con los sectores oprimidos y explotados. Entonces, ¿tienen sentido los sindicatos para nosotros en tanto y en cuanto sean militantes de esta política, de este horizonte? Porque si no, y hay mucho de esto también, tenés sindicatos que son fuertes, son poderosos, pero defienden solamente a sus afiliados. Listo, vos no sos afiliado, estás destinado a morir. Y esos sindicatos terminan siendo débiles, es decir, terminan siendo presas de las patronales y de los gobiernos. Más en un contexto que la sindicalización es menor, por esto que vos decís, porque avanza cada vez más la flexibilización y la precarización laboral, es cada vez menor el porcentaje. Yo dos cosas que quería decir. Una, primero que recomiendo muchísimo un documental que se llama El Hilo Rojo, que cuenta toda la trayectoria de Raúl, lo que fue Sanón y el proceso de recuperación. En ese sentido, a mí me pegó, yo soy docente y me acuerdo que me pegó un montón cuando veía cómo las escuelas, cuando querían ir a la fábrica, las escuelas llamaron a paro y acompañaron a los trabajadores de Sanón. Eso me pareció zarpado en el marco de lo que vos decís. Y en otro aspecto te quería consultar, yo perdón, pero siempre vuelvo a la historia un poquito. Yo sé que Sanón fue parte, todos los trabajadores ceramistas fueron parte de una reforma en los estatutos del sindicato ceramista. ¿Nos podés contar un poquito cómo fue eso para ver la comparación con lo que qué conocemos importancia hoy? esto que toma Nadia, ¿no? Porque justamente vos venías hablando de, bueno, qué tipos de sindicatos Claro. son los que en realidad, por los cuales nosotros realmente peleamos, y cómo esto realmente hay una posibilidad de poder modificar esta forma y cómo se vienen manejando los sindicatos, y creo que un ejemplo concreto fue lo que pasó con Sanón, así que realmente me parece que está muy bueno para tomarlo. Claro, mira, cuando nosotros empezamos el proceso de recuperación del sindicato, tuvimos un debate entre los compañeros que nos agrupamos para hacerlo. Primero para conquistar la comisión interna de Sanón, que era una fábrica, la más moderna de fábrica de cerámica en toda Latinoamérica. Fue la que primero innovó con el porcelanato. Digamos, no había en Latinoamérica una fábrica más moderna que esta. Estaba súper robotizada. Salía en los medios, aparecía la fábrica que funciona casi sin obreros, decían, ¿no? Sí, y, como siempre dicen, ¿no? Claro, Parece sí, que es magia, ¿no? Bueno, y entonces, cuando nosotros empezamos a discutir la necesidad de agruparnos y todo, yo dije, miren, yo soy militante, yo soy socialista, yo tengo una mirada de la realidad, de la clase trabajadora, que por ahí es particular, y yo lo quiero discutir antes con ustedes. Porque si yo me voy a jugar el puesto de trabajo, no quiero una pequeña reforma, yo quiero cambiar esto en serio. Entonces, o sea, si me van a aceptar así, pero estos son mis puntos. Claro, Estos quédanme son mis puntos. así, dijo Raúl. No, claro, no, aclarar porque hay muchos compañeros que incluso entran a un sindicato con muy buenas intenciones, pero después se adaptan a lo que hay. Totalmente, Y sí. después, y muchos empiezan a llorar sobre el mal menor. Es decir, bueno, pero por lo menos esto es mejor que lo otro. Entonces, me decían mis compañeros, mira, juntémonos, saquemos a la burocracia, porque nos estaba matando. O sea, nosotros teníamos un sindicato en Sanón, que los tipos firmaban planes de trabajo, productividad, y los tipos no laburaban en la fábrica. Claro, Los tremendo. tenemos que laburar como nosotros, ¿me entendés? Claro. Es lo que le pasa a la mayoría de los laburantes. Sí. Firmaban planes flexibilizadores, de producción, de calidad de esto, y después los tipos no aparecían por la fábrica nunca. No sabía ni quién estaba en la Claro, fábrica, claro. esto es lo que pasa casi normalmente. Entonces, bueno, si nos vamos a jugar, nos jugamos entero. O sea, y entonces, lo primero era discutir un método. Asamblea. O sea, puede ser que en algunas cosas tengan razón ustedes, en otras pueda tener razón yo, pero la dirimimos en asamblea. Entonces, la tranquilidad que tienen ustedes, aún yo siendo militante socialista, es que no voy a hacer nada por fuera de lo que discutamos entre nosotros. Yo voy a defender mis ideas, pero vamos a tener esa lealtad. Eso nos dio mucha seguridad entre nosotros y a los propios compañeros, porque sabían que yo tenía mis ideas, pero no venía a imponerlas. Bueno, producto de esto a mí me proponen para que sea el secretario general, candidato a secretario general, y fue el primer
secretario general de un sindicato recuperado en industria en la provincia de Neuquén, eran 4 fábricas. Y bueno, y lo que pusimos en discusión es, mirá, todo lo que decíamos con la boca, ahora hay que llevarlo al papel. Es decir, hay que hacerlo institución, porque estaba lindo el discurso previo, pero había que empezar a darle forma. Entonces, la mayoría de los estatutos, hay una ley que rige los sindicatos, que es la ley de asociaciones sindicales, la 23.551. Entonces yo decía, la 23.551, la ley que rige a los sindicatos, es un molde para fabricar burócratas. Está armada de tal manera que es un embudo que vos entras con la mejor intención y terminás siendo un tipo que imponés todo, o sea, te da mucho poder. Entonces dijimos, si no cuestionamos eso, estamos al horno. Y empezamos largos debates. Entonces nosotros dijimos, no podemos simplemente ganar un sindicato y administrarlo tal cual estaba antes. Claro. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Incluso sectores de la izquierda o sectores progresistas ganan el sindicato y lo administran. Después pierden las elecciones y vuelve lo mismo y no pasó nada. Hermano, es decir, ¿querés cambiar las cosas? O sea, es transformarla en serio. Es decir, si vos ganás un sindicato, se supone que tenés que dar las herramientas y las cosas para que se transformen a fondo. Entonces, ahí cambiamos nosotros, incluso partiendo de la base del preámbulo, ¿no? Porque en todos los sindicatos vos agarrás el molde, o sea, vos agarrás, googleás los estatutos de cualquier sindicato y son iguales. Claro, peronistas, cristianos y no sé qué. Bueno, la dignidad y los la dignidad del trabajadores. trabajo, bla, ¿viste? Bueno, agarrate los bolsillos. El trabajo dignifica eso. Entonces, mira, nosotros empezamos a pensar esto que decíamos del 1 de mayo y de una mirada de la clase obrera internacional, una clase obrera que no tiene fronteras, una clase obrera que es la misma en todo el mundo y tiene los mismos intereses, y nosotros copiamos parte de los estatutos de la CGT peruana, que la CGT peruana tenía una colaboración en un momento para hacer los estatutos de la CGT de Mariátegui, de un intelectual marxista que hizo muchos aportes a la clase obrera y a las corrientes de izquierda en Latinoamérica. Entonces, y después sacamos un poco de los estatutos de la CGT española que tenía que era un sindicato dirigido por los anarquistas. Entonces, también sacamos algunas cosas de ahí y armamos y nos costó un montón, nos costó casi 1 año y medio haciendo los trámites para legalizar ese estatuto, porque imagínate nosotros que íbamos al Ministerio de Trabajo, este es el estatuto que estamos votando, que era rojísimo, Sí, claro. Che, pero esto de qué onda, claro, bueno, pero era el estatuto ¿Te fijas qué está pasando en Neuquén, che, para el Ministerio de Trabajo? Porque no sé qué están haciendo ahí estos muchachos. El estatuto que ha sido votado, es uno de los pocos estatutos votados en toda la base. Es que para cambiar el estatuto se hizo un proceso previo de plenarios de delegados. Vos tenés que, incluso eso está por ley también, ¿no? No sí. Lo respeta nadie, pero sí. Por ley está que vos, por ejemplo, si tenés que cambiar el estatuto, tenés que notificar a todos los afiliados y afiliadas, darle cuáles son las modificaciones, cuál es el estatuto original, cuáles son las modificaciones y dar un tiempo de discusión. Incluso eso se tiene abrir esos espacios de discusión, claro, supongo. bueno, abrir esos espacios de discusión, haciendo plenarios, explicando, debatiendo, y después se termina votando en una asamblea extraordinaria que tiene que tener una cantidad de participación X, yo no me acuerdo si era el 50-70% de los afiliados, para poder hacer esos cambios. Bueno, nosotros hicimos todo ese proceso que nos demandó bastante tiempo, y debo decir que no pudimos cambiar todo lo que nosotros, por lo menos nosotros como corriente del movimiento de agrupaciones clasistas, queríamos. Hay muchos compañeros que dijeron, no, pará. Por ejemplo, ya había un punto que habíamos propuesto nosotros, también tomando la tradición histórica del movimiento obrero, que era que la cuota sindical se cobre en la mano. Es decir, que cada no dirigente pudiera... vaya y pusiera la carita todos los meses para ir a pedir la cuota frente a cada laburante. Estaba bueno, ¿no? Sí. Imagínate que Daer te venga a decir, che, la cuota sindical. Ajá, mirá, ¿sabés cuánto me dieron de aumento? ¿Entendés? O sea, era un burocraticidad interesante. Sí. Entonces, bueno, eso no quisieron. Y que venga Baradela, me cobrame la cuota. Eso, ¿te imaginas? ¿Dónde está? Nosotros lo queríamos poner por estatuto y la mayoría de los compañeros dijeron, no, es mucho. Es un montón. Capaz que es demasiado, nos va a costar recorrerle. Bueno, pero si vos querés cambiar el estatuto y vamos a poner la cara todo el tiempo, nos repartimos, vamos a la fábrica y pedimos... ¿A qué tenés miedo? Nos paramos en la puertita de la fábrica con una planilla y eso y cobramos la cuota. Bueno, no, perdimos. Claro. Después dijimos modificar la duración del mandato, del mandato también a 2 años,
para tener un tiempo prudencial, ponerle de gestión, pero a su vez ir rindiendo cuentas todo el tiempo. Bueno, ahí también perdimos. Hubieron varias votaciones divididas, digamos. Claro. Y quedó por 3 años, era de 4 o 5 antes, Sí. y luego lo bajamos igualmente. Pero, por ejemplo, lo que sí quedó fue que no se puede tomar ninguna resolución si no es con la Asamblea. La Asamblea es el órgano máximo de dirección, no el secretariado. La Claro. Asamblea Claro, es el órgano el máximo de dirección. Consejo Ejecutivo. En Sí. segundo lugar, el plenario de delegados de base de las 4 fábricas. Y en tercer lugar, la comisión directiva reunida en asamblea, etcétera. Por ejemplo, eso quedó establecido que ningún dirigente cobra más que lo que cobraba en su puesto de trabajo. Es decir, si vos entrás a cubrir un cargo sindical, no podés cobrar más que lo que cobrabas en tu lugar de trabajo. Para que no sea una casta, como Claro, le dicen. exacto. Bueno, Ahí Hablando de la claro. casta, claro. Para evitar justamente, bueno, La burocratización, sí. Claro. Después la rotación, ningún dirigente podía ser reelecto dos periodos consecutivos. Es decir, tenías que tener, si en la directiva, por ejemplo, vos ibas a secretario general, pero después iba como vocal, tenía que ser laburando. Es decir, no podías tener dos mandatos seguidos rentados. Es decir, tenías que... Y nosotros, Volver de al hecho, puesto. cuando todo el primer año del sindicato ceramista, fuimos rotando. Yo laburaba, y todo el mundo no entendía nada. Es decir, el secretario general laburando en la máquina. Entonces, pero nos íbamos rotando con los compañeros y era la forma de educar, poniendo el cuerpo. Ya lo quiero ver a Daer ahí laburando. No sé ni pero de No, qué, ¿dónde no habrá te- laburado? no, Ay, andá a ¿en qué saber. fábrica? Bueno, Ni es que hay idea. Andá a dirigentes- chequearlo. Dirigentes sindicales que no tienen fábrica y Claro. algunos que nunca la tuvieron. No, Sí, tal sí. cual, o sea, Eran, ponele, empleados, por decir algo, del sindicato y terminaban siendo secretarios generales. Claro. Bueno, pero fue una serie de modificaciones que democratizaron el funcionamiento, pero partiendo de la base también de que la clase obrera es una clase obrera internacional, que la clase obrera, unir a los trabajadores también precarizados, que los desocupados son nuestros hermanos de clase, por lo tanto tenemos que promover la unidad de los trabajadores ocupados, desocupados. También que hubiera un cupo para la mujer, digamos, tomar en cuenta, en las fábricas ceramistas era una minoría muy grande las mujeres, pero sin embargo establecimos que tuvieran prioridad, digamos, y que tuvieran una representación calificada, justamente para abordar los temas frente a un sistema patriarcal, machista, y un sistema machista y todo, y que en las fábricas obviamente existe, es decir, Sí, eso no obvio. se puede negar, Claro. dar herramientas, ¿no? respecto a eso, sabes que me quedé pensando en algo. ¿Por qué nos reivindicamos clasistas? Porque creo que eso es algo que es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, hablábamos de que vos sos uno de los fundadores del movimiento de agrupaciones clasistas. Y hablamos mucho de esto del clasismo, ¿no? Saliendo un poco del concepto teórico, en la práctica, ¿qué implica ser clasista? Es identificar la realidad, es decir, es ser realistas. Claro, porque vivimos en una sociedad dividida en clases. Claro. Y a veces te la pintan. Bueno, ahora con la muerte del Papa Francisco son todos creyentes, son todos hermanos, hermanas, ¿no? Ahora parece que fuera... Sí. Y todo el mundo te la pinta, somos todos iguales ante la... Y es mentira, es decir, hay poseedores en los medios de producción y hay desposeídos. Digamos, hay clase obrera, hay una clase productora y una clase parasitaria que vive del laburo ajeno. ¿No? Vos ves tipos como Adorni, por ejemplo, y te lo grafico. Por poner un nombre. Se entiende Sí. todo. Que tiene 200, el otro día salió noticia de la semana. 248 empleados. Ñoquisitos más. 248. Es el ñoqui mayor con Sí. una Plato de bandeja de ñoqui ñoqui. Y el séquito. Que aparte cobran 5 palos, cobran 5 millones de pesos. Y laburan media hora al día para decir boludeces y decir chicana. Y vos comparás eso con un salario mínimo vital y móvil de 289.000 pesos y decís, loco, ¿de qué estamos hablando? Vos me No, hablás de- incluso que no te darían, por él, si yo no podría porque no me dan las horas del día para llegar a ganar eso, o sea, ni No. siquiera No. ni aunque o sea, no pasa. Claro. No, Es un no. sector que algo que nunca vas a Entonces, llegar. ser clasista es de alguna manera transmitir a los trabajadores que hay una clase obrera productora y que hay patronales que viven del trabajo ajeno y que eso hay que decirlo claramente, es decir, de alguna manera es clarificar, es decir, es un parteaguas. Nos paramos desde acá, con independencia de clase. Y eso tiene varias visiones, porque Gramsci, que es un viejo teórico también, un revolucionario italiano, que vivió más años de su vida preso que libre por sus ideas revolucionarias en Italia. El tipo, voy a decir una simplificación que va a ser una burrada, pido disculpas a antemano. Claro, pero él hablaba como que hay 3 niveles de conciencia de clase en un sentido. Decía, hay un primer nivel elemental
que es el del trabajador o trabajadora que se agrupa para pelear sus derechos frente a las patronales, ¿no? Un nivel inicial, un nivel, si se quiere, sindical, podríamos decir ahora, ¿no? Un nivel de conciencia que hace que el trabajador te tenga que juntar para pelear un derecho, un primer nivel. Dice, hay un segundo nivel, o un segundo nivel, un segundo plano de independencia de clases, que es donde los trabajadores dicen, mira, tenemos que tener nuestra propia organización para tener representantes políticos que peleen por nuestros derechos. Entonces pelear en los parlamentos, pelear en las instituciones del Estado, pelear lugares, pelear cosas para que los trabajadores tengan su propia representación. Bueno, ese es un plano de independencia de clase reformista, es decir, de representantes de una clase obrera que pelean por sus derechos en un mundo burgués. Y después hay una tercera, y el que apostamos nosotros, que es el de la clase obrera hegemónica, la clase obrera que piensa y se siente y se reconoce como la clase productora y quiere organizar el mundo en función del trabajo y de las necesidades humanas y no de las ganancias de unos pocos. Y ese es el tercer nivel por el cual peleamos. Entonces, de alguna manera, esa es por la que vamos nosotros, es decir, en el sentido del movimiento de agrupaciones clasistas, y nuestra mirada socialista y revolucionaria tiene que ver con pensar una humanidad colaborativa, cooperativa, una humanidad y un sistema de producción de, Carlos Marx lo decía de una forma casi poética, una asociación de productores libres asociados. Sí. Impresionante. Claro, y escúchame, y se trata de eso, es decir, ¿por qué esto que decía Engels, uno de los mártires de Chicago? Porque hay un grupo muy selecto de parásitos que viven muy bien y hay la mayoría gente de la mendigando población, la basura. Claro, comiendo basura. Es decir, el 30% de la producción de los alimentos se tiran a la basura, se desperdician porque no es ganancia. Bueno, contra ese sistema combatimos igual que los mártires de Chicago. En el marco de que estas cosas se hacen más evidentes cada vez, la contradicción es cada vez más profunda. El otro día, por ejemplo, veía que en la ciudad de Buenos Aires instalaron unos cestos de basura que ellos le dicen antivandálicos, que lo único que es para que la gente no se meta adentro a revolver. O sea, están abriendo, lisa y llanamente, decir, mira, tenemos un problema que es que toda la gente se está metiendo, no cuestionan por qué, o no buscan otra solución. La solución es diseñar otro modelo de cesto de basura para que vos, encima dicen, robes la basura, que hay que robar en la basura, ¿no? Claro, tal cual. Por un lado eso, y por el otro que cada vez a mí me gusta mucho que todos nuestros discursos o nuestras ideas se ven cuando tantos millones de dólares de pérdidas por un paro general, ¿no? Ey, pero no eran que los empresarios generaban ganancia, que las ideas, Milei decía que los empresarios son afortunados y iluminados. Bueno, los empresarios no sé si fueron a laburar o no, pero nosotros no fuimos y las pérdidas las generamos nosotros. Entonces queda re evidente quiénes mueven al mundo. Y a mí por eso los paros me parecen fascinantes, porque mirá, ¿viste? O sea, somos todos nosotros que... Entonces, ¿qué hacemos? Tal cual, y a mí volviendo a la pregunta de Fer, disculpa Fer la vuelta que di, pero claro, no, con respecto a los sindicatos, porque una cosa, o sea, por ahí yo tiro definiciones generales, ¿no? O ideológicas, o incluso más pero para hablar de actualidad, de la actualidad de los sindicatos, etcétera, es muy importante que las organizaciones sindicales tengan vida y tengan vida política, existan, y de hecho lo que dice ella, que los paros se sienten, ¿no? Entonces tienen una fuerza vital, hay que disputarla, hay que pelear, nosotros peleamos por ganar sindicatos, por recuperarlos, para que tengan actividad democrática que convoque a los trabajadores y trabajadoras a la vida política, a esta primera instancia que decía Gramsci de organización de conciencia, ¿no?, obrera, de la conciencia sindical, y hoy en la Argentina persiste, y eso es importante, porque yo tengo el recuerdo también del 2001, cuando fue el Tendal Total, los sindicatos no estaban en la vista de nadie. Es más, yo cuando ganamos el sindicato y era secretario general, les juro, a mí me daba vergüenza decir que yo era secretario general. Siempre lo ocultaba. Yo decía, soy obrero de Sanón. Claro. Porque me daba vergüenza, porque decir que era secretario general de un sindicato en esa época... Eran los traidores. Eran los traidores. Eso. Entonces, hoy en día hay una valoración. Ahora, esa valoración no puede ser absoluta desde el punto de vista tiene que ser crítica, muy crítica, y dar una pelea muy, muy grande para que esos sindicatos sean abiertos, sean participativos. Por otro lado, buscar la coordinación. Es decir, no le damos la espalda a los sindicatos, pero tampoco hacemos fetiche de los sindicatos. Es decir,
cuando hay que superarlos, y pasarlos por arriba, también hay que pasarlos por arriba. De hecho, nosotros en Neuquén, aún teniendo un sindicato que era pequeño como el Sindicato Ceramista, impulsamos la Coordinadora Regional del Alto Valle, que era una forma, como la CGT y la CTA no terminaron de representarnos, es decir, la Coordinadora General del Alto Valle, regional, era una coordinadora que impulsaba sindicato ceramista, un sindicato de salud de Neuquén, habían varios de los gremios docentes de varias localidades, de docentes, compañeros, bueno, de salud, la Junta Interna del Hospital Castro Rendón, uno de los más importantes de Neuquén, centros de estudiantes, es decir, ahí se incorporaron también centros de estudiantes de humanidades y todo, de la Facultad de la Universidad Nacional del Comahue, y después también movimientos sociales, participaba el MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados, participó el Teresa Vive, participaron varias organizaciones sociales también, que discutíamos semanalmente, incluso nosotros hacíamos plenarios, eso estaba bueno, entre los compañeros del sindicato, por ejemplo, y el MTD. Hacíamos asambleas en el barrio y hacíamos asambleas en la fábrica en la que invitábamos a los delegados del MTD a discutir con los obreros. Y no es que vino de regalo y era todo un paseo. Muchos compañeros estaban en contra. Decían, che, ¿qué tenemos que ver nosotros con los desocupados? Estos desocupados son quilomberos, cortan las calles, cortan la ruta, son piqueteros. No sé, en ese momento no estaba tan... no estaba tan demonizado. No estaba tan demonizado, claro, el piqueterismo. Ponele como lo hicieron después. Pero en ese momento los compañeros... Igual había una división que fomentaban. Pero, por ejemplo, nosotros la rompíamos haciendo acciones concretas. Nuestras asambleas eran con el MTD, por ejemplo, eran comunes. Por ejemplo, a veces venían los compañeros y lo hacíamos en el sindicato ceramista, venían todos los delegados y a veces hacían ellos en el barrio, íbamos nosotros. Entonces había un hecho de compartir, no solo de chamullo, no en un papel, en el mano a mano. Y eso había que superar prejuicios. Y bueno, no sé, se me vino una cosa que les cuento una anécdota y les juro que me callo un rato. Pero, por ejemplo, en un momento nosotros esa unidad para el gobierno fue peligrosa también, entre sindicatos recuperados, hegemonizados por la izquierda y los movimientos sociales. Entonces, en un momento hicimos un corte de puente, una vez una jornada de corte en el puente que une Río Negro Neuquén. Entonces, imagínate, era un corte interprovincial que eran importantes y lo hicimos con mucha fuerza. Y entonces con el pliego de demandas en común, la que tenían ellos, que era por el tema de los comedores, los planes, puestos de trabajo, etcétera, y nosotros en defensa de las gestiones obreras y demás, ¿no? Sanón, Cerámica del Valle, en ese momento Cerámica de Neuquén. Entonces, hicimos el corte todo el día y a la salida la policía esperó que se fueran las delegaciones de ceramistas, el MTD se quedó un poco atrás porque habían venido en colectivos y le cayó toda la policía al MTD. Y llevaron 2 colectivos llenos de detenidos del movimiento piquetero, del movimiento de trabajadores desocupados. Y a los ceramistas no nos tocaron a uno. Es decir, fueron solo los del MTD. Y los compañeros nos decían que la cana, la policía les iba diciendo, ¿vieron? Júntense con eso de Sanón, que ellos van a arreglar su problema, van a volver a su fábrica y a ustedes los están usando. Cuando termine ellos arreglen su problema, ustedes van a quedar en la calle igual. Y ustedes son unos parias que no los representa nadie, esos sindicatos tampoco los representan. Entonces les iban haciendo la cabeza, le iban quemando los pelos a los pibes. Muchos pibes que estaban haciendo sus primeras experiencias. Entonces, te podía entrar, ¿me entendés? Porque estabas haciendo vos en cana y los obreros no habían tocado ninguno. Y a los obreros de Sanón le hacían llegar mensajes diciendo, viste, no te tenés que meter con los desocupados, viste que tienen quilombo, viste que son quilomberos, viste claro, que van presos, sí. No te conviene, si ellos caen presos todo el tiempo. ¿Por qué vos como te van a obrero, terminar manchando? Vos como obrero que tenés tu fábrica, tenés tu reclamo, no te mezcles con esa gente, porque va a terminar preso igual que ellos. Entonces ahí, imagínate qué crisis. Y nosotros dijimos, es ahora o nunca. Claro. O nosotros ahora unificamos o nos quiebran para siempre esa unidad. Claro. Y nos juntamos y fuimos, no todos, pero fuimos un grupo importante de obreros ceramistas, junto con el CEPROD, Centro Profesional por los Derechos Humanos, que está en muchos lugares, estaba en Neuquén, y con algunas agrupaciones estudiantiles, en Clave Roja y demás de la universidad, fuimos todos a la puerta de la comisaría. Y es más, como empezamos a rodeamos la comisaría, y en un momento era tanta la bronca que todos nos metimos dentro de la comisaría, y empezamos a cantar, y de repente, no a cantar, empezamos a hacer quilombo, y de repente empezamos a escuchar, desde adentro de las celdas, empiezan a cantar Unidad de los Trabajadores. Y fue hermoso. Tremendo. ¡Qué hermoso! Fue tremendo. Sí, no, olvídate. Cantaban de dentro de la celda los del MTD y de afuera, imagínate,
nos queríamos comer a los policías crudos, ¿entendés? Pero ¿cómo no salir con toda una moral de lucha después? Los compañeros logramos la liberación a las 2 de la mañana. Imagínate, se llenó de canas, nos rodearon, pero no se animaron a también atacar al sindicato ceramista. Claro, no. Y a los obreros de Sanón, que hasta ese momento, bueno, eran obreros que eran, entre comillas, una de las fábricas emblemáticas de Neuquén, de las más modernas que había. Bueno, entonces esa unidad se forjó así. No de discurso, sino también en los hechos. Y esa unidad quedó muy imagínense esa noche cuando salieron los compañeros. Esa unidad fue de fierro, nos duró muchos años. Después tuvo que hacer mucho el gobierno para desmantelar, pero esa unidad que se construye así, que se forja en la lucha, es impresionante. Y bueno, yo creo que eso también nos dio una fortaleza grande, que después cada vez que amenazaban Sanón con reprimir, los compañeros del MTD estaban en primera línea. Claro, qué lindo, ¿no? Después arreglamos la comisaría. Olvídate, sí. No, una de las cosas que yo quiero remarcar, que a mí me parece importante, antes que nada, te interrumpo rápido, quiero darle quiero que le demos la bienvenida a Lorena. Ella actualmente es la presidenta del Centro de Estudiantes Sociales de acá de la Universidad de la UNDAB. Así que nada, queríamos también charlar un poco con ella de cara al 1 de mayo y bueno, también a contarnos algunas cositas que vienen planificando. Bienvenida Lorena, viene del Congreso, así que estaba medio a las corridas, pero bueno, llegó. Muchas gracias, ¿cómo están? Sí, venimos del Congreso de una audiencia pública en solidaridad a Vanina Biasi y a muchos otros, perseguidos por solamente hablar de Palestina, del pueblo palestino. Y bueno, creíamos que el sector estudiantil, el sector obrero tenía que estar ahí presente porque quieren acallarnos y en tantos otros países es una ola en solidaridad a Palestina y acá todavía no podemos conseguirlo, pero bueno, nada, siempre las banderas presentes, los símbolos y denunciar esto, que no nos van a callar, que vamos a seguir hablando, vamos a seguir denunciando el genocidio del pueblo palestino de parte del sionismo. Y eso, bueno. Bien, nada, respirá, tranquila. Tomó un poco de aire. Muchas gracias. Bueno, y tenía una pregunta para hacerle a Raúl respecto a esto. La verdad es que el ejemplo de la coordinadora es un ejemplo muy concreto, ¿no? Por lo que peleamos, ¿no? Un detalle. Sí, perdón. Sanón se convirtió en un ejemplo, pero justamente por esta última parte que vos contabas, y creo que incluso ahora se hace más vigente. Porque cuando recién hablábamos incluso también, ¿qué significa también el clasismo en la calle, el movimiento? Es también eso. Es porque si nosotros seguimos por ahí un poco el hilo de la conversación de recién, hablamos del rol de los sindicatos, todo, pero lo más importante es lo que dijiste al final, que no es solamente esa parte. Si no se daba en Sanón toda esa coordinación tan amplia, no se lograba la fuerza hasta que estabas contando vos. Incluso es lo que pasa hoy. O sea, y eso para nosotros, que fuimos despedidos también, es un gran ejemplo. De hecho, construir esa organización es una de las claves. O sea, como vos decías, hemos armado hoy en día un reclamo contra los despidos que abarca también a todos los gremios. Que ahí entra un poco lo que vos decías, de que sí, está ese nivel de exigencia, pero la clave está en cómo justamente nos organizamos hoy más que nunca y cómo es tan amplio esto. Porque también ser clasista es también es entender la realidad tal cual es, como vos decías, y que esa realidad la sacamos en conjunto adelante. No hay logros individuales, como se fomenta esta lógica liberal del individualismo y alimentarlo permanentemente, que eso no existe. Las salidas individuales no existen, nosotros sabemos que es colectivo, y hay el machacar todo el tiempo eso para que esté dividido es permanente. Y hoy más que nunca eso es lo que más se necesita y lo más vigente. ¿Por qué muchas generaciones fuimos marcados por esa pelea? Fue por eso, por ver esa coordinación. Los ocupados, los desocupados, los estudiantes, los comerciantes, todo el mundo organizándose. ¿Por qué? Porque entendía lo que era defender los puestos de trabajo. Entonces me parece que eso es una de las claves, incluso va muy... ahora últimamente se viene haciendo muchas cosas en la universidad, se han hecho charlas donde hemos estado los compañeros despedidos que nos han invitado. O sea, creo que los pasos son por ahí, y que tiene también mucho que ver un poco lo que hablábamos al principio de por qué el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, y sobre todo es el Día Internacional.
por lo que decías vos. Porque justamente es tener esa conciencia de clase de quiénes somos los que movemos al mundo, pero quiénes somos los que padecemos la codicia, el capitalismo y cómo se manifiestan un montón de cosas. Lo estamos viendo en las guerras recientes, sabemos lo que es todas las persecuciones. Bueno, Palestina es el ejemplo de persecución más claro, uno de los más claros que hay. Incluso recientemente también hubo menciones sobre Armenia cuando fue el genocidio armenio. O sea, hay muchos casos. Yo lo que voy es que justamente como arrancamos este programa que fue ¿por qué es internacional? Y bueno, ¿por qué es esto? Porque somos la clase que movemos el mundo y que justamente necesitamos este nivel de organización, dar un paso más, esta coordinación y empezar a realmente tomar las cosas de nuestras manos. Totalmente. Sí, yo quería, no sé, tal vez no nos queda mucho tiempo, pero sí, invitar a este 1 de mayo, vamos a hacer un encuentro de trabajadores y estudiantes también en Ferro, en el estadio de Ferro. Es un encuentro para justamente debatir, queremos hacer comisiones, es decir, comisiones para... Claro, temas, sí, sobre diferentes temas, pero la que puedan hablarse, para que todos los compañeros y compañeras puedan expresarse, puedan intercambiar opiniones entre obreros y estudiantes. Como ustedes dicen, vamos a solidarizarnos también con los trabajadores, por ejemplo, que en Francia están siendo perseguidos, van a juicio un par de compañeros nuestros por haber defendido la causa palestina, por haberse pronunciado, ahora van a juicio. Anas Kassif y varios compañeros. Anas Kassif es un dirigente obrero ferroviario, socialista, también es parte de nuestra corriente, somos parte de nuestra corriente hermana en Francia, y bueno, lo llevan a juicio a él y a un grupo más por haber hecho tuit contra el genocidio palestino. Entonces, digamos, que queremos darle esa connotación también de cerrar en un acto internacionalista, digamos, puede hablar también Miriam Bregman, Nico El Caño, Alejandro Vilca, que hace poco fue reprimido en la movida de jubilados, pero después vamos a trabajar en comisiones, queremos que haya distintas expresiones, así que están invitados desde ya en Ferro este 1 de mayo, y bueno, yo creo que para redondear esta cuestión también me parece muy importante esta alianza obrera estudiantil. Digamos, ¿no? Así como los sindicatos, hacer sindicatos militantes, abiertos, democráticos, que también los centros de estudiantes lo puedan ser. Romper el cerco, ellos no quieren ellos, lo que siempre el poder lo que quiere es que cada uno esté en su lugar, ¿no? El estudiante solamente con el estudiante, que no se mezcle. El sindicato que no se ¿no? Que no haya esta comunión, que no haya esta cooperación, que no haya esta solidaridad, esta empatía, porque justamente ahí está la fuerza. Yo pensaba recién cuando vos hablabas de los trabajadores de la Granja Tres Arroyos, sí, en Concepción del Uruguay, que es una localidad que no es muy grande en Entre Ríos, y la fábrica tiene más de 1000 laburantes, son 1000 familias, que todo Concepción del Uruguay depende de esa fábrica. Entonces ahora con un intento de cierre salió toda la comunidad, entonces toda la gente. Y las docentes también. Yo me acuerdo que leí un volante que me re emocionó porque decía... La tiene con las docentes. Sí, pero sacaron un volante súper claro que decía, nuestros chicos son los hijos de los trabajadores de Tres Arroyos. Si sus familias se quedan sin laburo, cerramos la escuela. Y cerraron todas las escuelas de Concepción. Hermoso. Claro, bueno, y eso fue una lucha. Entonces, no es que falten ganas de luchar. Hace falta gente que milite la organización y la lucha, y desde ese punto de vista también terminar con esto, es decir, centros militares, o sea, la invitación a tomar el destino en nuestras manos y empezar a militar, en una agrupación, en un centro de estudiantes, pero empezar a ser activo, digamos, porque uno de nada vale criticar, quejarse, bueno, lo podés hacer igual, ¿no? Putear en tu casa, amargarte, ir al psicólogo, Twitter. Claro, por Twitter, hacer cosas en las redes. Y otra cosa es empezar a encontrarse, mirarse cara a cara, empezar a construir. Y yo creo que el ejemplo más grande que tenemos hoy en nuestro país es el de jubilados y jubiladas. Que un grupito chiquito, persistente, poniendo el cuerpo una y otra vez, lograron casi un milagro, que la CGT hicieron paro. ¿Viste? No, pero bueno, fueron sembrando, sí. Y es interpelante, ¿no? Para los pibes, no se puede hacer nada, los llorones, lo que dicen, no da la relación de fuerza, hay que esperar. No, esperar nada, así que vas a esperar a que los liquiden, es decir, ¿cómo vamos a llegar? Entonces, porque no se trata solamente de estos. Obviamente, después hay que levantar una alternativa política y todo lo que sabemos, y es todo otro debate. Pero hoy la lucha ya empezó, la resistencia ya empezó. Y hay eso, ¿no? Qué importante que hay esa
¿cómo se llama? El impulso de salir a la calle, de pelear, de luchar, de no resignarse, de decir, bueno, che, loco, ya está, ya me cansé de que me basuren, de que me saquen guita, que le saquen la comida a mí, a mis hijos de la mesa, que no llegar a fin de mes, estoy harta. O sea, y hay ese hartazgo, hay ese cansancio y hay ganas de salir y hay ganas de luchar. Obviamente que tenemos una gran limitación que es las centrales sindicales, obviamente, que no movilizan, pero también hay espacios, creo que, y hay lugares en donde podemos salir a pelear. Por eso creo que está buenísimo y es re importante esto del encuentro, porque es un espacio en donde todas las personas que sabemos que estamos hartos, que queremos organizarnos y que vemos que las centrales sindicales no nos convocan, bueno, tenemos ese espacio que se está convocando y es abierto a todo el mundo, en donde todos vamos a tener voz para poder decir lo que pensamos, para decir lo que sentimos, y creo que eso es fundamental. Y algo que, bueno, aprovechando que la tenemos a Lorena acá, creo que es muy importante pensar en esto, ¿no? En la unidad que hay y cómo se viene llevando adelante un montón de cosas. Bueno, el ejemplo de Sanón es un ejemplo concreto de la unidad entre los obreros y los estudiantes. La Universidad de Comahue, si mal no recuerdo, jugó un rol súper clave en la toma de la fábrica y en la recuperación de la fábrica. No sé si las máquinas o eso fue lo de Madigraf, creo. Madigraf, bueno, en Madigraf la Universidad General Sarmiento ayudó y colaboró a que se desbloqueasen las máquinas para poder seguir produciendo. Entonces ahí te das cuenta que hay ese apoyo. Yo reivindico mucho del Centro de Estudiantes Sociales el hecho de que que se participó, por ejemplo, del acto de los despedidos de Shell, que han ido a Morbillo a acompañar a los trabajadores despedidos, el hecho de haber abierto la universidad a la gente en general con la proyección de Norita para el 24 de marzo y abrir el micrófono para que todos podamos decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que queremos decir, creo que es muy importante y es fundamental poder tener espacios así. ¿No? No solamente dentro de los sindicatos, poder tener un sindicato como el de Sanón, realmente el de ceramistas es increíble esa experiencia, pero creo que también empezar a pensar los centros de estudiantes al servicio de los mismos estudiantes, porque en definitiva nosotros aparte de estudiantes somos laburantes, ¿no? No sé, si querés agregar algo, Lorena. Primero tenerlo acá, o sea, es una experiencia, como decía Keila, de tener que los que visitamos también Sanón, los que vivimos el arte cultural, escape, vivimos un montón de cosas. Los recitales. Hay que hablar, chicos, hay canciones. Hay que hacer una columna sobre los recitales de Sanón. Sí. Ay, qué envidia. Pero reivindicar esto también, como desde las construcciones, porque en los centros de estudiantes somos una gremialidad y esa construcción la tenemos que legitimar y llevar a ser plurales, no solamente, bueno, en los centros de estudiantes tenemos voces peronistas, voces de izquierda, voces autoconvocadas, pero eso es lo que significa, los que estamos, como dice Keila, hartos de que no nos convoquen, autoconvoquémonos. ¿Cómo ganó la ultraderecha por el aparatito? Bueno, conquistemos ese aparatito, pero tampoco dejemos de ocupar los lugares, la calle, donde nos quieren sacar. Sigamos ocupando esos lugares, sigamos ocupando los centros de estudiantes, las universidades, saquemos a la derecha, saquemos a esos burócratas también, que a veces vienen con caras, que a veces, el otro día mismo, de clases públicas, nosotros ayudando a levantar sillas, poniendo sillas, pizarrones y nada, volanteando caritas. Patear, literal, patearle, claro. Chicos, volanteen educación pública. Claro. Pero bueno, nada, mañana creo que hay una asamblea en Morbillo, vamos a proponer desde el Centro de Estudiantes que el día martes se pueda hacer un festival previo al 1 de mayo, una peña o algo con los trabajadores, el Morbillo y otros. Sí, vamos a proponer. Mándanos. Totalmente. Sí, yo creo que sí, y
Creo que hay un punto más también que es importante a tomar, que es el escándalo que se generó con Cristalina Georgieva diciendo, bueno, quién hay que votar. Hay que votar a Milei, la injerencia cada vez más descarada, cada vez más impune desde Estados Unidos, porque se le escapó y ahora está diciendo, no, en realidad no quise decir eso, quise decir otra cosa. Pero hay una dominación tan nefasta, tan brutal, que yo creo que es muy importante tener claridad de lo que significa un país colonizado, que ya tenemos un montón de rasgos, pero esta ya directamente hay una injerencia directa en decir a quién tenés que votar. Tal cual. Es decir, entonces es una brutalidad, porque, bueno, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que ahora de nuevo endeudados hasta la manija, no son de ahora, entonces eso también hay que tener memoria. Claro. Lamentablemente fueron legitimados por distintos gobiernos, una deuda que es ilegal, ilegítima, que es impagable, que es de miseria, que es de sometimiento. Entonces nosotros promovemos el desconocimiento soberano, que es un legítimo derecho que tienen los pueblos a desconocer un endeudamiento que es ilegal, que no puede, ni siquiera tenés que ser socialista para esto. Es decir, solamente hay que tener un poco de dignidad. Claro. Sí, estar en contra de que te estafen. Claro, básicamente. Claro. Entonces, esto es importante, nosotros lo queremos levantar con todo el 1 de mayo, porque nos parece que es algo, también es una convocatoria unitaria, es una convocatoria a tomarla como bandera. Hay agrupaciones estudiantiles que van a participar, totalmente. Hay agrupaciones feministas, hay agrupaciones de jubilados, entonces, sí. Así es, entonces con los compañeros de 1 de mayo. Claro, sí. El 30 va a haber una marcha que también con el espacio de una reunión que se hizo en Morbillo hace unos días atrás se había discutido la posibilidad de hacer una columna independiente y llevar también las demandas de los conflictos. Vamos a acompañar, eso es el 30. Y después el 1 de mayo, bueno, desde el movimiento de agrupaciones clasistas y la red también de agrupaciones estudiantiles, vamos a convocar en Ferrocarril Oeste para este encuentro. Buenísimo, bueno, nada, la verdad que charlaría muchísimo más, pero ya nos quedamos sin tiempo realmente. Charlamos en Ferro, no hay problema. Tal cual, totalmente. Bueno, sería importante, bueno, vuelvo a levantar esto, realmente, bueno, muchas gracias Lorena por venir, aunque sea un ratito. La próxima venimos y charlamos más en profundidad de todo, porque realmente creo que lo merece. Muchísimas gracias obviamente Raúl por venir, por acompañarnos. Bueno, nos vemos el jueves en Ferro, obviamente. Nos vemos en las calles. Y en las calles, obviamente. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Ya nos vamos despidiendo y recuerden que, bueno, cuando la realidad les haga ruido, lo mejor que pueden hacer es cuestionarla. Chau.